Oye, Cami, ¿alguna vez te has preguntado cómo nació nuestro país? A veces caminamos por estas calles y no nos detenemos a pensar en todo lo que ocurrió aquí hace siglos. Hace más de 200 años, esto era muy diferente. No nos llamábamos Colombia, ni siquiera existía la idea de un país como el que conocemos hoy. Éramos parte del Imperio Español, en el Virreinato de la Nueva Granada, una enorme región que abarcaba territorios que hoy son varios países. La gente aquí era súbdita del rey de España, no colombiana. Sus vidas, costumbres y hasta sus sueños estaban marcados por las leyes y tradiciones de una corona lejana. Es una historia llena de héroes, batallas, sueños y conflictos. Cada paso hacia la independencia estuvo marcado por sacrificios y decisiones difíciles. Es una historia que todos deberíamos conocer mejor. Nos ayuda a entender de dónde venimos y por qué somos como somos hoy. Llegar a ser una república independiente fue un camino largo y difícil, lleno de obstáculos y momentos de incertidumbre. Se necesitaron ideas revolucionarias, crisis políticas y el coraje de quienes se atrevieron a imaginar un futuro distinto, y la valentía de quienes soñaron con un futuro diferente. Muchos arriesgaron todo por la libertad y la justicia. Y no fue un plan perfecto. Hubo momentos de duda, de improvisación y de grandes desacuerdos entre los líderes. Hubo improvisación, errores y muchas discusiones. A veces, las decisiones se tomaban en medio de la confusión y el miedo. Los próceres no eran estatuas de bronce, sino personas reales, con pasiones y miedos. Tenían dudas, cometían errores, pero nunca dejaron de luchar por sus ideales. Entender eso nos conecta más con su esfuerzo monumental. Nos hace ver que la historia está hecha por personas como nosotros. Por eso vale la pena recordarla, honrarla y aprender de ella. Y sentirla nuestra. No es una lección aburrida, sino una fuente de inspiración para el presente y el futuro. Sino un relato vivo que sigue resonando hoy. Cada rincón de nuestro país guarda una historia que espera ser contada. Es la historia de cómo un pueblo decidió tomar las riendas de su destino, enfrentando lo desconocido con esperanza y determinación. ¿Te animas a recorrer ese camino juntos? Descubramos juntos las raíces de lo que somos hoy. ¿Cómo era la vida en el Virreinato de la Nueva Granada en el siglo XVIII? La sociedad estaba muy dividida, peninsulares en la cima, criollos frustrados debajo, y más abajo mestizos, indígenas y afrodescendientes, muchos esclavizados. Esa tensión entre criollos y peninsulares fue clave. Los criollos se sentían americanos, pero el sistema no los trataba como iguales. La economía estaba controlada por España. Solo podíamos comerciar con ellos, a su beneficio. La Iglesia Católica tenía un poder inmenso, regulando educación, cultura y pensamiento. La mayoría vivía en el campo, trabajando en condiciones duras. Era un mundo ordenado, pero rígido e injusto para la mayoría. Todo estaba vigilado. Cualquier idea nueva era sospechosa. Durante siglos, la gente aceptó esa realidad como la única posible. Pero poco a poco, nuevas ideas y el descontento empezaron a germinar. A finales del siglo XVIII, el mundo empezó a cambiar. La Ilustración en Francia trajo ideas revolucionarias: libertad, igualdad, derechos del hombre. Decían que el poder venía del pueblo, no de Dios al rey. Estas ideas, aunque prohibidas, llegaban a América de contrabando. Los criollos, como Antonio Nariño, leían estos libros en secreto. Nariño tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre desafiando al sistema. Fue perseguido, pero la semilla ya estaba sembrada. La independencia de Estados Unidos en 1776 fue otra inspiración. Demostró que un pueblo americano podía gobernarse sin rey. El descontento local, las ideas revolucionarias y el ejemplo de Estados Unidos crearon un ambiente explosivo. Solo faltaba una crisis en España para que todo estallara. Y esa crisis llegó. El momento decisivo estaba cerca. La oportunidad llegó con Napoleón Bonaparte. En 1808, invadió España y puso a su hermano en el trono. Esto provocó una crisis de legitimidad en todo el imperio. Los criollos de Santa Fe vieron su oportunidad: crear su propia junta de gobierno. Necesitaban una excusa para movilizar al pueblo. El famoso florero de Llorente fue la chispa. Un grupo de criollos pidió prestado un florero a un comerciante español. Cuando Llorente se negó, los criollos armaron un escándalo. La plaza se llenó de gente exigiendo un cabildo abierto. Ese día, 20 de julio de 1810, se formó la Junta Suprema de Gobierno de Santa Fe. Era el primer paso hacia la independencia.
Gritar independencia es una cosa, construir una nación es otra. Tras expulsar a los españoles, los criollos no se pusieron de acuerdo. Surgieron dos bandos, federalistas, liderados por Camilo Torres, y centralistas por Antonio Nariño. En vez de dialogar, se declararon la guerra, una guerra civil en plena independencia. Se gastaron recursos y energías en luchas internas. Por eso se le llama la patria boba, por la terquedad de los líderes. Mientras tanto, España se reorganizaba. El rey Fernando VII volvió al trono y envió un ejército al mando de Pablo Morillo. Morillo llegó a un territorio dividido y fácil de conquistar. El sueño de independencia estaba en peligro. La llegada de Pablo Morillo a tierras colombianas marcó el inicio de la temida Reconquista, una etapa que cambiaría el destino de la independencia sudamericana para siempre. Fue la etapa más oscura y sangrienta de la lucha por la libertad, donde la esperanza parecía desvanecerse bajo el peso de la represión. Morillo asedió Cartagena sin piedad, provocando una hambruna devastadora que diezmó a la población, mientras su ejército avanzaba con una brutalidad implacable, dejando tras de sí un rastro de sufrimiento y muerte. Su objetivo era claro: eliminar a la élite criolla, aplastar cualquier brote de rebeldía y borrar el sueño de independencia de la memoria colectiva. Para lograrlo, Morillo instaló temidos tribunales de guerra, donde la justicia era rápida y despiadada, y la sospecha bastaba para condenar a muerte. Líderes patriotas como Camilo Torres y la valiente Policarpa Salabarrieta, conocida como La Pola, fueron fusilados públicamente, convirtiéndose en símbolos de sacrificio y resistencia. Sin embargo, la represión solo encendió aún más el deseo de libertad en el corazón del pueblo, que veía en sus mártires la inspiración para seguir luchando. Mientras tanto, en medio del caos, Simón Bolívar se consolidaba como el gran líder de la resistencia, uniendo voluntades y renovando la esperanza. Desde el exilio, Bolívar no solo reorganizó fuerzas para liberar Venezuela, sino que soñó con la emancipación de todo el continente sudamericano, planificando campañas audaces y arriesgadas. Bolívar comprendió que la lucha debía ser de todos, mestizos, indígenas, llaneros y esclavos, sumando la diversidad del pueblo a la causa patriota. Reunió a oficiales valientes como Francisco de Paula Santander y José Antonio Páez, quienes junto a él formarían el núcleo de la resistencia y la esperanza de un nuevo país. La confrontación final entre Morillo y Bolívar era inevitable, un choque de titanes que definiría el futuro de la región. El destino de Sudamérica entera estaba en juego, y cada batalla era una apuesta por la libertad o la opresión. Solo la guerra total y la unión de todas las fuerzas patriotas, sin distinción de origen, serían la clave para alcanzar la victoria definitiva. A pesar de la adversidad, el sueño de libertad seguía vivo, latiendo con fuerza en cada rincón de Colombia y de América. El plan de Bolívar para liberar la Nueva Granada fue una hazaña militar audaz, llena de riesgos y desafíos casi imposibles. Bolívar, con su visión estratégica y su determinación inquebrantable, sabía que debía sorprender al enemigo para lograr la libertad de su pueblo. En 1819, tomó la decisión de cruzar los imponentes Andes desde los llanos, una ruta inesperada y peligrosa que desconcertó a los españoles y cambió el curso de la historia. Era una misión casi suicida, en plena temporada de lluvias torrenciales. Los soldados marchaban bajo tormentas, enfrentando el lodo, el frío y la incertidumbre, pero la esperanza de libertad los mantenía en pie. Un ejército de 2.500 hombres cruzó llanuras inundadas y el inhóspito páramo de Pisba, donde el frío era tan intenso que muchos no sobrevivieron. El hambre, la fatiga y la muerte acechaban a cada paso, pero la determinación de Bolívar y sus hombres era más fuerte. Al cruzar la cordillera, sorprendimos al general Barreiro y a sus tropas, que jamás imaginaron que podríamos llegar por esa ruta tan peligrosa y difícil. Ganamos la batalla del Pantano de Vargas, un enfrentamiento clave que nos permitió reorganizarnos y recuperar fuerzas. Fue un momento decisivo que demostró el coraje y la resistencia de nuestro ejército. El 7 de agosto de 1819, en el histórico puente de Boyacá, llegó el enfrentamiento decisivo que definiría el destino de la Nueva Granada y de toda Sudamérica. El ejército de Bolívar interceptó a Barreiro y tras una feroz batalla logró una victoria total. El coraje y la estrategia de los patriotas superaron a las fuerzas realistas. Barreiro fue capturado y su ejército completamente destruido, marcando el fin del dominio español en la región. La batalla de Boyacá selló para siempre la independencia de la Nueva Granada
abriendo el camino para la libertad de otros pueblos sudamericanos. 3 días después, Bolívar entró triunfante en Santa Fe, recibido como un héroe por un pueblo que celebraba el fin de la opresión. El yugo español se había roto para siempre, y una nueva era de libertad y esperanza comenzaba para Colombia y toda América. Con la Nueva Granada liberada, Bolívar soñó en grande, unir los territorios en una sola nación. Así nació la Gran Colombia, uniendo Nueva Granada, Panamá, Venezuela y Ecuador. Era un país inmenso y diverso. Sobre el papel, la idea era brillante. Una nación fuerte, difícil de reconquistar. Bolívar fue presidente, Santander vicepresidente. Santander organizó el nuevo Estado, creó escuelas y ordenó las finanzas. Pero mantener unida la Gran Colombia fue casi imposible. Las distancias y diferencias regionales eran enormes. Los caudillos locales no querían someterse a un gobierno lejano. Las tensiones entre Bolívar y Santander crecieron. Bolívar quería un gobierno fuerte. Santander, respeto a la Constitución. En 1830, Venezuela y Ecuador se separaron. La Gran Colombia se disolvió, naciendo 3 nuevas repúblicas. La disolución de la Gran Colombia fue triste, pero marcó el inicio de una nueva etapa. Desde 1831, el territorio central se convirtió en la República de la Nueva Granada, luego Colombia. El siglo XIX fue de aprendizaje y conflictos. Las luchas entre centralistas y federalistas continuaron como conservadores y liberales. Hubo guerras civiles, pero también avances, abolición de la esclavitud, construcción de instituciones, identidad nacional. El mundo empezó a reconocernos como nación soberana. España reconoció nuestra independencia en 1844. Ya no éramos una colonia rebelde, sino un país en el mapa. La historia de nuestra independencia es una lección de perseverancia y construcción continua. Así nació Colombia, un nacimiento difícil, pero lleno de coraje y esperanza.